sobre el subsidio a los combustibles. Veamos. Las dificultades fiscales del gobierno le obligan a tomar decisiones en materia económica. Una de las opciones es la eliminación del subsidio a los combustibles, de manera particular a la gasolina. Frente a este posible escenario, representantes del sector productivo piensan que los subsidios deben ser eliminados. En este siglo, una sociedad madura debe entender que nada es gratis en la vida y por lo tanto estar recibiendo subsidios por parte del gobierno es algo que sí debemos replantearnos como ecuatorianos. Además, señala el empresario que los subsidios no solo se encuentran en los combustibles. Otros varios relacionados con asuntos sociales, como por ejemplo adultos mayores, personas con discapacidades, etcétera, que realmente es sumamente delicado como una persona que opina decir si se debe dar o no. Lo que yo he sugerido es que se debería analizar de dónde van a salir los recursos y si es que es posible sostener esa ayuda a los sectores más vulnerables. El tema de subsidios es un tema socialmente delicado y más bien sugiere que se reduzca el gasto público. A entender que el gasto público que tiene el país todavía es muy elevado. Fíjese usted que si usted, disculpe la redundancia, ataca ese tema a través de los servidores públicos, va a focalizar mucho más el impacto que cuando ataca los subsidios, porque en el caso de los subsidios, lo que va a pasar es que usted le influye en toda la economía y en toda la sociedad. El exlegislador y analista petrolero Henry Llanes da a conocer que entre el 2007 y el 2017 se subsidió 35.000 millones de dólares, cuyos beneficiarios no fueron precisamente los pobres del país. El 20% de la población de mayores ingresos en el Ecuador consumió el 50% de los combustibles en este país, es decir, 50 millones de barriles, ¿no? Es decir, 17 mil millones de dólares. Claro, o sea, una cosa enorme, ¿no? En cambio, del otro lado, el 20% de la población más pobre, esta de acá, apenas consumió el 7%. Entonces, ¿quiénes son los que se beneficiaron? Este 20% de la población. Recomienda al gobierno un diálogo político consensual, donde todos los actores sociales acuerden una agenda mínima sobre el tema. Ir al pacto social del que hablaba Rousseau, del que hablaba Hobbes, del que hablaba John Locke. Entonces, ¿qué significa eso? Que los gremios del transporte, que los gremios profesionales, empresariales, ¿no? que las organizaciones de los estudiantes de la secundaria y universitarios, el PUD, las centrales sindicales, centrarse en una mesa para lo siguiente, centrarse en mesas para lo siguiente. Primero, ¿cuánto es el costo de importación de los combustibles para el Ecuador? ¿Cuánto es el costo de los que se producen en el país? ¿Cuánto es el costo de los subsidios, ¿no? Y sucede un dato más. Alberto Acosta en el año 2011 dijo que el contrabando es de 800 millones de dólares anuales. De su parte, dirigentes barriales de la capital no están de acuerdo con que se eliminen los subsidios a los combustibles. Plantean otras medidas. Sube el gas, sube todo, sube la gasolina, sube todo y afecta a los sectores populares de nuestro país. Sí existen otras alternativas para enfrentar la crisis. Por ejemplo, eliminar la intermediación petrolera, con lo que el Estado ecuatoriano recuperaría 480 millones de dólares, poner un techo a los sueldos de los funcionarios públicos para recuperar cada año 600 millones de dólares, establecer medidas de renegociación de los contratos de telecomunicaciones y que paguen las deudas los grandes evasores de impuestos, así como también ya es hora que el Ecuador empiece a recuperar los recursos que se llevaron en la década perdida, el correísmo producto de la corrupción. En tanto que un sector de dirigentes sindicales anunciaron que de tomarse esta medida se irían a una marcha nacional. Que los grupos económicos del país por lo menos paguen el 2% del impuesto a la renta, que eso le tendría un ingreso al Estado de 1.200 millones de dólares anuales, porque hay grupos económicos del país que no pagan ni el 1% del impuesto a la renta. Si quieren entonces establecer la política del que más gane, más pague, entonces empiecen a ajustar el tema del cobro al impuesto a la renta. Son alternativas que hemos planteado que lamentablemente no se toman en consideración y lo que hacen es descargar en el pueblo ecuatoriano, y por eso estamos anunciando de que los trabajadores,
las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales. En la convención del día sábado resolveremos las mejores tácticas y acciones a seguir si es que persisten en tomar esta medida. La Ecuarunari considera que el pueblo pobre no debe pagar el costo de los malos manejos económicos y que se deben buscar otras alternativas. Nos sumamos a la iniciativa del Frente Unitario de Trabajadores, que en la convención van a decidir o vamos a decidir cuál es el mecanismo de defensa de resistencia, y paralelamente la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, en 2 grandes reuniones que va a tener el mismo sábado, en una asamblea anual del Consejo de Mujeres del Ecuarunari y en una reunión que se va a desarrollar otra en Chimborazo, también decidirá cuál van a ser las estrategias para impedir que se incremente el costo de los combustibles. No vamos a admitir que se incremente un solo centavo en el costo de los combustibles mientras no se recupere un solo dólar de los 40.000 millones de dólares que se feriaron y que hoy están gozando Correa y sus 40 colaboradores. Carlos Ibarra Salazar, RTU, Canal de las Noticias.